son quizás las más importantes. Bueno, es que el cine también le ha quitado espacio a la literatura, todo eso compite. Usted puede ver, por ejemplo, a mí me encantó muchísimo El nombre de la rosa, seguramente usted la leyó. Esta novela histórica de Umberto Eco, por ejemplo, salió en forma de libro, ¿no? En la forma tradicional del libro, El nombre de la rosa. Pero además con esa obra, para que vea usted la importancia de la épica, de la narrativa, con esa obra Umberto Eco se volvió famoso en todo el mundo. Era conocido en el mundo académico, es un gran filósofo, un gran semiótico. Yo lo conocía desde antes de la publicación de su novela, pero de pronto con esa novela realmente creció su figura, se hizo internacional y la historia que cuenta es maravillosa. Son los hechos que ocurren no en una guerra, sino en una abadía, en un convento. Son hechos que ocurren allí en ese espacio y sin embargo ahí hay una serie de conflictos, una serie de luchas, de pugnas, de muertes. Recuerde usted, la muerte es uno de los grandes temas de la literatura. ¿Dónde clasificamos? Bueno, sin duda en la épica contemporánea, en la especie de la novela histórica. ¿Se da cuenta? Pero la actitud, lo fundamental, es que ese narrador está contando hechos maravillosos en esa obra llamada El nombre de la rosa, y así por el estilo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué decimos de la lírica. En esta primera parte estamos haciendo una suerte de revisión de conceptos, ¿no? Pero que nos sirve porque, de todas maneras, la literatura de hoy tiene sus raíces en el mundo del pasado. La poesía lírica solía acompañarse de la música, de ahí viene de lo lírico, ¿no? La lira, la flauta u otro instrumento musical. Haciendo una generalización explicable, se afirma que ella expresa en verso, medido libre, o en prosa, toda la gama de sentimientos, pulsiones, deseos, vivencias que es capaz de contener la interioridad del ser humano. Los más ilustres líricos son los griegos, pero en todas las culturas existen grandes poemas líricos creados por autores famosos o anónimos. Sus especies son infinitas. Citemos sus nombres: oda, elegía, silva, himno, poema icónico, el madrigal, el jarabe, el yarabí, el soneto, la balada, el haiku, la prosa poética, la décima, el romance, la poesía gauchesca, etcétera, etcétera. ¿Me he olvidado de alguna especie de poesía lírica? He puesto una enumeración, pero seguramente no he agotado, porque probablemente no haya mencionado algunas especies, pero cuando pasemos al plano de los textos, ahí van a ver ustedes algunos ejemplos. Ahora todavía en esta parte solo estamos dando las definiciones, demarcando los conceptos, después luego vendrán los ejemplos y ahí veremos que esta no es la única forma de aproximación, sino también otras. Luego la poesía dramática es la que ha sido creada en verso o en prosa para exponer conflictos, situaciones propios del acontecer humano. La relación entre la épica y la dramática es muy cercana. Por eso digo acá, se diferencia de la épica en los siguientes aspectos. Atentos ustedes porque les voy a pedir que validen o no esta diferencia que yo hago, o quizá me he olvidado de algún aspecto. ¿Cuál es la diferencia de la épica con la dramática? Que en la dramática no hay narrador. No hay narrador. El dramaturgo o la dramaturga crea directamente a los personajes. No hay narrador. De frente crea el dramaturgo, crea el personaje, ¿no? Esa es una diferencia. El desarrollo de los sucesos se basa en especial en la técnica de la escena. ¿Qué es una obra teatral sino un conjunto de escenas?
en un espacio, en un tiempo. Y también el teatro se basa en el diálogo. Puede haber una novela en la que hay poco diálogo, ¿no? Un cuento, no hay diálogo. En el teatro no puede faltar el diálogo, pero también se apela al monólogo. Incluso en una obra donde hay diálogo, pues hay famosos monólogos. Por ejemplo, en Hamlet, el monólogo de Hamlet, y así por el estilo. ¿Se da cuenta? Entonces los géneros también intercambian recursos, intercambian formas. No son fronteras rígidas, no. Son conceptos, son aproximaciones, son caminos para expresar toda la creatividad del ser humano. En el teatro griego antiguo se incluía la presencia de un coro, ¿no? Que podríamos decir quizá de alguna forma es como la presencia del narrador, porque ¿qué hacía el coro? Comentaba, ¿se da cuenta? Entonces quizá en el drama, en la tragedia se sentía eso, ¿no? Y ahí entraba el coro, ¿se da cuenta? De alguna forma estaba sustituyendo a lo narrativo. Como especies de la dramática están la tragedia, la comedia, el drama, el sainete y todas las demás especies. Pueden ser representables en un escenario real, dentro está la ficción, con asistencia de un público real, que se traslada al cronotopo plasmado en el texto. Por ejemplo, yo he tenido oportunidad, y ustedes me contarán también, hace años tuve oportunidad de ver una representación de Edipo, la famosísima, la obra teatral más perfecta de la literatura occidental, por lo menos, para que no se vayan a molestar. Pero es cierto, el Edipo Rey es insuperable. Y vi una representación, ojalá la hubiera visto en Grecia, no, la vi en Lima. ¿En qué local? En el teatro de la Universidad Católica, en el Centro Cultural. Pero ¿qué había hecho el director? Se había tomado la libertad de modernizar el vestuario de los personajes, ¿no? Libertad creativa. ¿Ve? Estaba la historia, estaba el conflicto fundamental, el incesto, ¿no? Pero el escenario, el vestuario, era otro. Era Edipo que había viajado hasta el mundo del presente, en todo caso hasta el mundo más cercano al que nosotros estamos. ¿Se da cuenta? Son obras que no han perdido vigencia, no han perdido vigencia. Por eso es que es bueno seguir tomándolas en cuenta, ¿no? Ahí tenemos Edipo, Antígona, Yocasta, Orestes, Clitemnestra, Egisto, Ollanta, etc., ¿no? Bien, pasamos a ver esta problemática, dice, bajo el punto número 3, dice, literatura, nombre actual del arte verbal, oral y escrito. Si hay un concepto que engloba al mundo en el que estamos, ese concepto es el concepto de literatura, pero concepto también discutible, concepto también cuestionable. ¿Qué es lo que decimos? Esta denominación surge tardíamente y su validez es cuestionable, aunque se emplea en forma amplia e incluye no solo la poiesis en el sentido griego, hay que ver el numeral 2, a la teoría literaria, a los estudios académicos, a las instituciones, premios, el canon. En suma, bajo este término se ubican una diversidad de campos y de conceptos, especialmente en el campo académico, en escuelas y departamentos de pre y de posgrado, se discute la pertinencia del nombre convencional y se utilizan algunas expresiones alternativas que de todos modos remiten al término tradicional. Discurso literario, sistema semiótico de segundo grado, etc. En este polémico dominio se suele acudir también al concepto de función. Por ello, en la propuesta de clasificación que vamos a plantear, utilizaremos denominaciones operativas que ayudan a apreciar el vínculo que existe entre la antigüedad y el mundo moderno, ¿no? Aquí hemos puesto abajo, como nota de pie de página, dice, en Lima tenemos físicamente una casa de la literatura peruana,
dentro de la cual se realizan diversas actividades vinculadas a ella. Entonces, ustedes y yo pertenecemos a ese mundo de la literatura, con todo lo cuestionable que es el concepto, porque se dice, pero ¿por qué literatura? Literatura viene de letra, y entonces lo oral no es literatura, y hay una larga discusión, una polémica. Ahora ya sabemos que la literatura puede ser oral o escrito, que cuando yo digo literatura estoy asumiendo esas dos formas que coexisten. Ahí también ocurre otro problema, es que el prestigio de la escritura, ¿no?, le dio una menor importancia al concepto de la oralidad. Pero la realidad es que no tenemos tampoco otro concepto, ¿no?, satisfactorio. No tenemos un concepto que comprenda de manera perfecta a la realidad, porque la realidad tiende a extenderse, a ramificarse, a mezclarse, ¿no? No hay otra categoría, no hay otro concepto. Por eso nuestra especialidad se llama literatura. Y claro, no se puede llamar en general literatura, entonces será literatura hispanoamericana, como en este curso, donde estamos trabajando con la literatura hispanoamericana. Pero nos hemos remitido al mundo europeo, al mundo griego, al mundo clásico, porque de ahí viene nuestra noción de la literatura, querramos o no, nos guste o no. Pero al lado de eso también hay que reivindicar, hay que recordar que también tenemos una tradición prehispánica, que en las culturas que formaron parte del Tahuantinsuyo o incluso en culturas anteriores, también la expresión artística estuvo presente. Lo que ocurre es que por razones de la falta de un registro, de una forma de registrar esas creaciones, la mayoría de ellas se perdieron porque se conservaban mediante la oralidad, mediante la memoria, o quizás se cultivaban o se guardaban, se registraban en el quipu, no lo sabemos. Esto no se ha dilucidado totalmente, pero siguen existiendo. Y en literatura, en la especialidad de ustedes, hay muchas personas que trabajan sobre estos temas de la oralidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, el concepto se refiere, pues, tanto al oral como al escrito, o una complementación. Bueno, acá digo género o función o épico-narrativa. Es decir, que el concepto de género cada vez es más cuestionable, ¿no? Entonces, decimos acá, para continuar, en 2.1 ya hemos adelantado ideas, por ejemplo, que bajo estos conceptos se pretende englobar lo antiguo y lo moderno, el empleo del verso y de la prosa, lo verbal y lo no verbal, literatura escrita, películas, telenovelas, etc. Las especies antiguas y modernas, no todas las hemos citado en líneas atrás. En lo conceptual, lo nuevo sería que el concepto de la narración o del no narrativo se ha ampliado a partir de un esfuerzo que integra lo antiguo con lo moderno, lo occidental con las otras culturas. De hecho, existe una disciplina denominada narratología. Entonces ahora ya no se usa tanto, salvo en los círculos académicos, ya no se emplea el concepto de épica, ¿no? Puede emplearse, pero ya no se usa si no es en un contexto académico. Pero ahora sí hay un concepto que engloba a todo tipo de obras de esta naturaleza que relatan hechos. Ese concepto es el concepto de la narrativa, ¿no? En cuanto a ya no al género, sino a la función lírica, igualmente ya se prefiere hablar de función lírica. Igualmente en 2.2 hemos adelantado información acerca de este rubro. Reiteraremos lo ya dicho. Comprende la lírica occidental y otras tradiciones, por ejemplo, las líricas nativas prehispánicas y poshispánicas y las respectivas producciones líricas de sociedades de todos los continentes. En este terreno también se ha producido una especie de condensación o de especialización. Se prefiere o recomienda hablar del poema o del texto lírico. El poeta Antonio Machado
señala que el gran tema de la lírica es el tiempo. Lo acabamos de ver en el poema de Vallejo, el día jueves, ¿no? Me moriré, la temporalidad, la conciencia, como decía alguno de ustedes, de la muerte y también la conciencia de la temporalidad, de que estamos dentro del tiempo y como dice Borges, el ser humano tiene la conciencia de esa triple dimensión. Estoy en el presente, pero no puedo olvidar el pasado y también tengo que pensar en el futuro, ¿no? Octavio Paz afirma que el poema eterniza el instante. Y es verdad, este poema de Vallejo se escribió en 1930 probablemente, está vigente ahora en el 2020 y seguirá vigente. Ahí lo tienen ustedes, Vallejo eternizó ese momento de conciencia de la muerte, como señaló alguno de ustedes. A propósito de Octavio Paz y de los complejos conceptos que venimos exponiendo, citaremos algunas esclarecedoras ideas que él nos propone acerca de la poiesis. Él vuelve a la poiesis, Octavio Paz, de la poesía y del poema. Antes de leer lo que el poeta enuncia, debemos indicar que su pensamiento remite a las acepciones 3, 4 y 5 que incluye el diccionario de la lengua española. Ahí pueden ver en el documento que tienen en la mano. Y lo desarrollado por nosotros línea después de dicho volumen. Ahí pueden ver la numeración. En suma, el poeta, Premio Nobel de Literatura 1994, focaliza sus reflexiones acerca de lo lírico. A continuación, lo que revela el maestro. ¿Qué dice el maestro Octavio Paz? Muy bien, vamos a pedir Calagua llegó, creo que no, hoy día no ven. Muy bien, a ver, señorita Mitak. Señorita Mitak, sí, pero está bien. Está siguiendo la lectura, ¿no? Sí, se Ya. quedó... Lea usted entonces los párrafos, lo que dice Octavio Paz. Esto está en la... ya. Sí, eso es lo que quiero que usted lea y que compartamos estas ideas que nos da. Lea usted esos dos párrafos, para ver. ¿Qué dice Octavio Paz? Dice, la poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono. Operación capaz de cambiar el mundo, la actividad poética es revolucionaria por naturaleza. Ejercicio espiritual, es un método de liberación interior. La poesía revela este mundo, crea otro. Octavio Paz, ¿no? ¿Qué les parece esta opinión? Después va a seguir, pero antes quería, ¿qué les parece esa definición? Fíjense que cuando habla de poesía, no está hablando de poesía lírica, él ha vuelto al sentido griego, como lo vamos a ver a continuación, ¿no? Es decir, que cuando él dice poesía, está hablando de algo esencial, que puede darse en la novela, en el cuento, o en el poema, o puede no darse también, ¿no? Entonces, en ese sentido, su definición me parece muy sugestiva, vuelve a los orígenes del concepto de la poiesis como creación, a través de diferentes formas, de diferentes géneros, ¿no? Pero con esa función de revelar el mundo, o de revelar la interioridad de un ser humano, como es lo que hizo Vallejo ahora en su famoso poema. Señorita Mita, continúe por favor. Ya. Línea más adelante. En esa misma página, siga usted. Sí, un momento, es que como está leyendo de mí. Ya. Al preguntarle al poema por el ser de la poesía, no confundimos arbitrariamente poesía y poema. ¿Ve? Ahí está el punto, lo que decía el señor. Ya, siga usted. Ya Aristóteles decía que nada hay en común excepto la métrica entre Homero y Empédocles. Y por eso, con justicia, se llama poeta el primero y fisiólogo el segundo. ¿Ves? No basta emplear el verso. El verso puede emplearlo un poeta o puede emplear también, por decirle, la publicidad puede ser el verso, o un médico, ¿no? La poesía, la esencia de la poesía no está en el verso. Continúe, por favor.
A ver, mitad. Y así es. Ajá. Y así es. O para ser más exactos, no toda obra construida bajo las leyes del metro contiene poesía. Pero estas obras métricas son verdaderos poemas o artefactos artísticos, didácticos o retóricos. Un soneto no es un poema, sino una forma literaria. Excepto ese mecanismo retórico, estrofas, metros y rimas, ha sido tocado por la poesía. Hay máquinas de rimar, pero no de poetizar. Por otra parte, hay poesía sin poemas. Paisajes, personas y hechos suelen ser poéticos, son poesías sin ser poemas. Muy bien. Octavio. Gracias. Ya, ahí se dan cuenta, ahí está el pensamiento del maestro. ¿Qué opina respecto de las ideas que nos da? Entonces, ¿qué es la poesía para el maestro? Creo que sí. En referencia a la cita de Octavio Paz, de manera personal me dio la sensación que va más centrada hacia la estética, ¿no? Claro. A la poesía como su esencia estética y por ende lo ve reflejada en diferentes objetos, claro. No necesariamente en específico en nuestro campo de estudio. Claro, no solo lo lírico. Más allá. Claro, incluso hoy dice, hay personas poéticas, ¿no? Hay paisajes poéticos. Es decir, la poesía no está solo en lo que llamaría la poesía lírica, no. Está en la propia naturaleza y probablemente de allí se ha inspirado el ser humano, ¿no? Gracias por su participación. A ver, avanzamos un poco más. Dice, género o función dramática. Remitimos a lo ya expuesto en 2.3. Solo agregaríamos, tomando en cuenta lo afirmado por Paz, que en una obra dramática de cualquier época o cultura debe haber poesía. Es decir, un encuentro entre la obra dramática y el hombre. ¿Cómo no va a haberla cuando leemos Edipo Rey, del gran Sófocles, o La vida es sueño, del genial Pedro Calderón de la Barca, ¿no? Entonces el concepto de poesía es un concepto que está por encima de estas clasificaciones de los géneros, pero hay que conocer toda esta problemática, ¿no? Leo en 3.4 decimos, literatura como sinónimo de teoría, crítica, filología, etc. La palabra literatura se usa para identificar a las disciplinas que tienen como objeto de estudio, de investigación, a la literatura creativa en sus diversos géneros y especies. Solo cabría recordar que los primeros en reflexionar acerca del arte literario, la poiesis, los inauguradores de la teoría, de la crítica y demás disciplinas de estudio, fueron Platón y Aristóteles. Este último dedicó a su objeto de estudio varios volúmenes. El más conocido es Poética, vigente hasta hoy, su libro Poética, el libro de Aristóteles. En su recordada novela El nombre de la rosa, el escritor Humberto Eco desarrolla su interesante trama alrededor de las obras de Aristóteles, ¿no? Existe una versión cinematográfica de esta gran obra en la que sin duda hay poesía de la más alta calidad, como también la hay en 100 años de soledad, La guerra del fin del mundo, El hombre que amaba a los perros, por citar solo algunas grandes obras. Y por cierto, en los cuentos de Borges y de Monterroso, la poesía surge de modo magistral, ¿no? Entonces vemos que la palabra literatura se usa para una serie de acepciones que se refieren tanto a la creación literaria como también se refieren, ¿no?, a la crítica literaria. ¿Ve? Entonces, ve, el concepto de literatura es tan amplio que abarca una diversidad de campos que nadie puede abarcar en su totalidad. A lo más nos especializamos en cierto campo, como ahora que nos estamos tratando de especializar en parte de las literaturas hispanoamericanas, pero hemos hecho este recorrido porque esa es una de nuestras raíces y eso no lo debemos olvidar, ¿no? Además siempre hay este constante ir y venir
siempre volvemos a lo clásico, ¿no? Incluso en obras muy contemporáneas, muy actuales, se vuelve lo clásico. He citado ahí, por ejemplo, algunas obras. ¿Estaríamos de acuerdo entonces en que en 100 años de soledad hay poesía? ¿Qué dice Mitak? Sí, profesor, porque también enmarca no solamente lo que usted mencionó, esta temática de la temporalidad. Claro, ¿no? Y el señor Santaria, ¿leyó usted La guerra del fin del mundo de Vargas Llosa? No, profesor. Ya. Bueno, ¿alguna obra que usted haya leído, que sea una novela o un cuento, y usted pueda decir, profesor, en ese cuento o en esa novela, creo que hay poesía? ¿Algún ejemplo a la mano en este momento? Por ejemplo, usted ha citado a Rubén Darío. Los ríos profundos del Veras. Los ríos profundos, por cierto que ahí hay poesía y poesía lírica, hay música, magnífico ese ejemplo, ¿no? Señor Wharton, ¿ha tenido ya usted oportunidad de leer El hombre que amaba a los perros? ¿De qué autor es, profesor? No, la verdad que no lo he leído. Ya, sí, no, es una sugerencia para que cuando tenga un poco de tiempo pueda leer, pues es una extensísima, son como 700 páginas, es una gran novela, ¿no? Que abarca, pues, abarca por lo menos 2 o 3 continentes, pero es una obra magnífica porque finalmente se relaciona con la literatura hispanoamericana. El autor es Leonardo Padura, un gran escritor que hemos tenido oportunidad de conocer en el Perú y en España. Así que recomendamos especialmente esta gran novela que está siendo leída, que está siendo traducida seguramente en muchas otras literaturas, porque se refiere, en el sentido novelesco, en el sentido épico, se refiere a grandes sucesos que marcaron la historia del mundo entre los siglos XIX y XX, ¿no? 19 y 20. Principalmente el 20, principalmente el siglo XX, aunque la raíz de toda esta problemática viene desde los siglos anteriores, ¿no? Bien, entonces nos vamos a quedar ahí. Pueden ustedes ir revisando la próxima clase, para la próxima clase, por favor. De ahí en adelante, revisen, estamos en la página 4, y entonces ya no será necesario leer, sino más bien ya preguntas, aportes, a partir de lo que estamos planteando de este punto 4, esa es esencia de la poesía lírica, según Martín Heidegger, José Antonio Portondo y Octavio Paz. Eso ya lo vimos antes, ¿no? Entonces, en la próxima clase continuaremos a partir de este punto 4, anótenlo en sus agendas para que sepan perfectamente. Ya estamos terminando con esto la primera semana y ya a partir de la próxima semana continuaremos con este material y ya daremos algunas tareas, pero ya saben, siempre que tengan algún material que ustedes puedan aportar también, lo suben a la hora virtual y ahí lo ponemos a disposición y podemos también considerarlo como parte del material del curso. Bien, por eso hoy hemos subido otro material, no estoy seguro, pero en todo caso seguimos trabajando con este punto de partida sobre la literatura. Muy bien, en cuanto a la asistencia, finalmente la señorita Calagua hoy día no se ha hecho presente, ¿no? Muy bien, con estas palabras entonces damos por terminada la sesión de hoy y nos vemos ya la próxima semana. Muchas gracias, muy buenas tardes y un buen fin de semana. Gracias. Ok, profesor, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias a usted. Ya.